Sí, profe, estamos listos. Bueno, muy buenas noches para todos. Nos confirman, porfa, si nos están escuchando. Eh, Escuchamos. Buenas noches, sí, señor. Buenas noches, sí, señor. ok, perfecto. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos entonces a este encuentro sincrónico donde vamos a abordar todo lo relacionado con el desarrollo de nuestra experiencia de aprendizaje. Justo en esta primera unidad del diplomado, donde nos concentraremos pues especialmente en todo lo que tiene que ver con el manejo y trabajo por parte de ustedes de las diferentes didácticas activas con las cuales van a enfrentar y a desarrollar pues los diferentes retos que se van a ir planteando a lo largo de la unidad. Como contexto inicial, pues ya todos ustedes se encuentran matriculados debidamente en el diplomado, que en este caso pues estamos cursando la unidad, perdón, el periodo 2026-2, y en este momento encuentran activa única y exclusivamente todo lo que corresponde a la unidad número 1, que es la unidad conceptual e introductoria. A nivel de la estructura entonces que manejamos desde esta unidad y por supuesto en las unidades subsiguientes, entonces está todo lo que tiene que ver con la selección de esa didáctica con la que van a trabajar. Enseguida, pues digamos, con la profe yo vamos a ir profundizando en los diferentes elementos. En un segundo momento, lo relacionado con la exploración de mis conocimientos previos, donde el objetivo es que ustedes entren y respondan esta encuesta de saberes previos que tiene, pues digamos, ya planteadas estas preguntas. Simplemente entran a la encuesta, nos colaboran con la respuesta y le dan continuar para enviar, digamos, las respuestas seleccionadas a cada una de las preguntas. En una tercera sesión o momento, pues entonces estamos trabajando todo lo relacionado con la problematización, que es un espacio para comprender cuál va a ser el caso de análisis que ustedes se van a proponer, cuáles son, digamos, como los contextos reales sobre los que se van a movilizar y orientar la construcción de esa solución didáctica para ese reto, para ese problema, para ese caso que se define. Aquí se les plantea entonces cuál va a ser el problema que cada uno de ustedes desde las diferentes áreas, desde sus disciplinas, desde sus enfoques, desde sus experiencias, van a abordar. Y ese caso que enseguida lo vamos a revisar detenidamente con la profe Joana es cuando enseñar no garantiza aprender, rediseñando una experiencia digital de aprendizaje. Aquí está todo lo que tiene que ver seguidamente con el contenido académico, que es un tema complementario y donde se abordan las diferentes temáticas propuestas en el diplomado. Es un material que los invitamos a ustedes a consultar. Simplemente pues dan clic acá y entran a todos los contenidos y aquí ya pues pueden empezar a hacer un estudio y un análisis de todo lo que comprende esta primera unidad. Él los va llevando pues realmente en una navegación paso a paso por cada uno de los elementos. Siempre están las instrucciones para navegar el contenido y lo navegan de esta forma. Y la idea pues es que empiecen pues, a hacer todo el análisis y el estudio del mismo. Esto siempre estará disponible también en cada una de las unidades que se les van a ir proponiendo, que en este caso son 4 unidades. Seguidamente entonces se concentrarán en lo relacionado a la construcción colaborativa del conocimiento,
que es, digamos, los foros a través de los cuales ustedes van a iniciar todo ese proceso de construcción colaborativa del conocimiento, planteando y proponiendo pues cuáles van a ser las soluciones o posibles soluciones o planteamientos de ese rediseño de esa experiencia digital de aprendizaje que se van a plantear de acuerdo al problema propuesto. Para ello, pues, como se los habíamos dicho en la sesión introductoria, deben de pertenecer a un grupo. Entonces, aprovecho para que quienes no se hayan vinculado aquí a la conformación de los grupos, entonces desde la presentación, vengan y den clic acá en los grupos. Miren que aún hay grupos que están, digamos, en este caso, pues todavía creo que con personas pendientes, aunque tenemos 3, 6, 9 y 2 personas acá, 11, que creo que esos somos los integrantes. Entonces, para este caso, 11 integrantes que vamos a desarrollar el diplomado, ya estarían conformados los grupos y de acuerdo al grupo en el que se matricularon o al que se vincularon, pues digamos que a partir de este foro, ustedes van a empezar a dar respuesta a estos temas que se les van a ir planteando unidad por unidad. Entonces, en este caso ya está la unidad 1 la unidad 1 planteada y aquí les damos las instrucciones. Ustedes simplemente lo que hacen acá es responder y van respondiendo en un trabajo colaborativo a todas, digamos, estos planteamientos que se están haciendo desde ese primer reto que ya, vuelvo y repito, enseguida la profe Giovanna nos va a contextualizar frente al mismo. De hecho, veo que ya algunos empezaron con sus participaciones, pero entonces enseguida damos ya como el contexto completo de todo el desarrollo. Luego entonces de que arranquen esa construcción colaborativa del conocimiento y cuando vayan teniendo ya esos resultados finales, entonces ahora sí pasamos a la valoración del conocimiento. Y en esa valoración de conocimiento es justo donde ustedes pues van a hacer el cargue o la entrega de lo que es la presentación inicial de esa aproximación a la propuesta de esa experiencia de aprendizaje, la cual aquí se tiene planteada y este sería el archivo entregable. Entonces, pues digamos que lo que los invitamos a ustedes, aquí se les dan las instrucciones básicas, pero finalmente lo que esperamos es que luego de hacer todo ese discernimiento, esa construcción colaborativa, todos los planteamientos de cada uno de ustedes desde sus ópticas, desde sus realidades, desde sus experiencias, desde sus puntos de vista, pues finalmente vengan y lo recopilen acá en este formato, que es, digamos, hace parte como tal de ese primer entregable. Y este formato, pues sencillamente lo van a diligenciar con cada uno de los elementos que se piden acá en los espacios respectivos. Entonces, contextualización con base en el problema, reto o desafío. Luego, entonces, están las instrucciones de realización de esta evidencia de aprendizaje. ¿Cuáles son las tecnologías digitales de apoyo? Los recursos educativos de consulta y los criterios de entrega de esta experiencia o de esta evidencia de aprendizaje, donde ustedes entonces van a trabajar una introducción y es presentar brevemente el problema analizado y el propósito de exposición. ¿Cuál es el análisis que están haciendo de ese problema? Identificando las principales tensiones o fallas en la situación, enfoque, evidencias, iteración, uso de las TIC, el enfoque didáctico seleccionado que ustedes van a plantear, que ya vuelvo y repito enseguida, la profe nos da ese contexto ya específico, si lo van a trabajar por aprendizaje basado en problemas, si lo van a trabajar con aprendizaje basado en retos, casos o proyectos y cuáles son los principios clave. La justificación del enfoque es argumentar por qué este enfoque permite explicar y orientar no solo la situación presentada, sino fundamentalmente la unidad de la asignatura, dar la claridad y la organización visual y finalmente las referencias
desde las cuales ustedes, pues digamos, están basando para darle respuesta a este caso. Ya con la rúbrica de evaluación, pues digamos que es el instrumento a través del cual se van a ir evaluando todas y cada una de las entregas que ustedes van a estar realizando directamente en el diplomado. No sé, profe Johanna, si tengas algo aquí que acotar o complementar, o enseguida ya desde la presentación general vamos tocando cada uno de estos elementos. Ya tú Sí, enseguida me indicas. sí, Y así será. finalmente, eso. Y finalmente, entonces, aquí el paso ya para cerrar todo este compendio de la unidad número 1 es poder desarrollar o realizar la autoevaluación de mi experiencia de aprendizaje. Entonces, aquí se realiza una sola entrega por equipo de trabajo que debe, o por grupo, pues, de trabajo, ¿cierto? Que en este caso aquí están es por grupos, pero son equipos de trabajo. Eh, una sola entrega aquí que la va a cargar un solo integrante del equipo o del grupo y que tiene que dar cuenta de todo ese trabajo colaborativo, de todas esas posturas, de todos esos planteamientos y de esa construcción colaborativa que hagan acá. Y finalmente, individualmente, cada uno de ustedes va entonces también a completar o a diligenciar esta encuesta de la autoevaluación de esa experiencia de aprendizaje planteada en la unidad número 1. No sé si hasta ahí tienen alguna duda o si les queda claro, pues, cómo va a ser es el desarrollo que se va a ir planteando desde cada una de las unidades. Y con esta misma estructura y de manera gradual, pues digamos que se parte de este problema y de ahí en adelante es que arrancamos el desarrollo completo de la unidad número 2, de la unidad número 3 y finalmente de la unidad número 4 hasta completar el diplomado en su totalidad. Ese pues digamos que es como la dinámica de trabajo. Quería arrancar por aquí para que ustedes se vayan familiarizando con todo el espacio de la plataforma, quienes no hayan tenido la oportunidad de hacerlo. Y si tienen preguntas, dudas, inquietudes o han tenido alguna dificultad, por favor, entonces nos lo hacen saber para mirar cómo de una vez las vamos resolviendo y los vamos apoyando. Antes de que la profe ya Johanna pase a dar, digamos, como todos los elementos de valor y de contexto desde lo que es la construcción y desarrollo de esa experiencia de aprendizaje digital. Adelante, Daniel. Profe, ¿tú escuchas a Daniela? Yo no la escucho. No, iba a hacer el comentario que tiene el micrófono inhabilitado. Pues no la veo como, tiene como problemas de conexión porque aquí dice que no usa Teams con una cuenta administrada por la organización. Tal vez se conectó con una cuenta diferente a la de la organización. Puede ser eso, pero no lo sé con precisión. Bueno, yo creo que mientras Daniela va resolviendo, la profe Daniela va resolviendo como el asunto, pudiéramos ir avanzando para aprovechar este espacio, este primer encuentro sincrónico, y aprovechando también les doy una cálida bienvenida. Hoy estoy un poquito molesta, tengo un resfriado que me ha venido acompañando desde el fin de semana pasado y ahí estoy, ¿no? En el proceso de recuperación. Me perdonan si tal vez tengo que hacer algunas pausas y también si hay algo que no logran escuchar bien, también me cuentan, listo. Pero bueno, con la mejor actitud para acompañar este proceso que me encanta, que es maravilloso, en esta cohorte del diplomado, que no va a ser diferente, nos proponemos desarrollar o planear o proyectar una experiencia de aprendizaje. Yo creo que ese es el punto de partida con el que quiero comenzar
la motivación, y es que nosotros vamos a aprender a diseñar una experiencia de aprendizaje a partir de la vivencia de esta experiencia de aprendizaje, ¿cierto? Es decir, no podemos quedarnos en el discurso, en lo que deberíamos hacer, pero que realmente no lo hacemos. Entonces, aprovechando también que hay personas que tal vez no han tenido ese contacto de manera directa con la gestión microcurricular, este es el momento. Entonces, a partir de ahora, yo los voy a llamar profes o profesora, profesor, independientemente de que no hayan iniciado como tal la experiencia de su práctica, de su ejercicio, perdón, profesional, ¿cierto? Entonces, para mí serán todos profesores y profesoras. Sé que hay personas con experiencia y que siguen y que ya están como docentes, entonces, para no hacer esas diferencias. Una cosa importante antes de arrancar y es que si existe una profesora que no tiene un currículo o está en un grupo donde, digamos, está homogéneo la cosa, es decir, que ninguna de las tres personas tenga acceso a un microcurrículo o a una carta descriptiva o a un sílabus, que muchas instituciones reciben nombres de manera diferente, entonces no lo van a contar, no lo van a contar, ya sea de manera privada o en el foro, para nosotros proporcionarles de acuerdo como al campo de conocimiento en el que se hallan un ejemplo de carta descriptiva, etcétera. O también si conservan de la carrera que hicieron, como el pensum, pues como el desarrollo, el pensum no, el desarrollo pues de las temáticas que se trabajaron en las diferentes asignaturas, también vale la pena. Es decir, aquí lo que queremos es que ustedes aprendan a diseñar una experiencia en el marco de la digitalización o en el marco de la virtualidad, ¿cierto? Digamos que la digitalización es el campo, el espectro amplio, y la virtualidad se refiere a un proceso específico, porque por digitalidad se puede entender, por ejemplo, la madurez digital en una organización que trasciende o va más allá de lo estrictamente curricular, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla de tal manera que arranquemos con el problema que, digamos, va a ser el caldo de cultivo o el nicho desde el cual nos vamos a parar en esta primera unidad de aprendizaje. Es una unidad fundamental porque nosotros tenemos que proyectar ya el asidero didáctico que nos va a movilizar la experiencia de aprendizaje. Listo. Entonces, a partir de de ese comentario que yo les acabo de hacer, vamos a iniciar, ¿cierto? El problema, bueno, me interrumpen por favor cuando ustedes lo estimen necesario, es decir, no vayan a esperar hasta que yo vea la mano alzadita o de pronto el profesor Carlos me dice, hay una persona que está alzando la mano. Me interrumpen por favor, siéntanse con toda confianza. La Yo problema, una moción, los sí, convertí a todos en moderadores, viendo que pues algunas personas no utilizan cuenta de la IUE. ya, ok, Yo creería que con ese rol ya dentro de la reunión pueden podrían habilitar sus participar. Ok. micrófonos y pueden participar y no presentarían ninguna dificultad. De todas maneras, porfa, siéntanse en la libertad de habilitar sus micrófonos y de interrumpir en el momento en el que lo consideren necesario. Gracias, profe. Bueno, el título de este problema que nos va a acompañar durante todo el proceso, cerca de 10 semanas, ¿cierto? La primera unidad está trabajándose en 3, la segunda unidad en otras 3 semanas y las dos últimas en 2 semanas cada una, ¿cierto? Porque digamos que los puntos fuertes tienen que ver primero con toda esa fundamentación que necesitamos desarrollar, ¿cierto? Necesitamos trabajar. Entonces, el problema que tiene como título Cuando enseñar no garantiza aprender rediseñando la experiencia digital, es una invitación para cambiar las ópticas y el foco del proceso. Por mucho tiempo, llevamos siglos incluso, en esa causa-efecto que se da entre la enseñanza y el aprendizaje. Dicho de otra manera, pareciera ser que solo con la enseñanza el estudiante aprende. Y ese concepto ya se ha venido reevaluando, sobre todo con el auge de las tecnologías de la información y la comunicación, porque realmente se aprende, ¿cierto? No solo del docente.
no se aprende únicamente en el aula de clase, sino que trasciende más allá de eso. Entonces tenemos las redes colaborativas, tenemos los nodos de conocimiento, tenemos también los pares, tenemos también personas de la comunidad, etcétera. Y eso hace que nos enfoquemos en la construcción y de construcción de un proceso de aprendizaje que es individual, pero al mismo tiempo es colectivo, ¿cierto? Entonces, vayamos como tratando de hacer ese match entre lo que significa la enseñanza y el aprendizaje como procesos que son recursivos, no como procesos que se dan como un fenómeno de causa-efecto. Yo enseño, tú aprendes, porque los modelos pedagógicos contemporáneos hacen un proceso de, y sobre todo ahora con las tecnologías, de reconfiguración de las maneras en que se aprende y por lo tanto, mis queridos colegas, en la manera como se enseña. Entonces, fíjese que ambas cosas dan unos saltos, digamos que cuánticos. Ese es el problema que aparece en la plataforma. Hoy voy a dar lectura porque es un problema breve, pero de un espectro amplio por cuanto hay 4 preguntas que vamos a ir trabajando y desarrollando mientras que vamos trabajando en la experiencia de aprendizaje. Entonces, está el caso de un docente de la institución universitaria Envigado que recibe resultados desfavorables en la evaluación docente de su curso virtual. Los estudiantes reportan baja claridad en las actividades, escasa interacción, sobrecarga de tareas y uso pertinente de herramientas digitales. Entonces, fíjense lo que están contando los estudiantes en este problema. El docente manifiesta inconformidad con los resultados, ¿cierto? Dice pues, que ha hecho un uso riguroso y completo del entorno virtual. Él señala que publica todos los contenidos en la plataforma. Desde el inicio del curso, diseña múltiples actividades semanales para garantizar el aprendizaje y utiliza diferentes herramientas tecnológicas, ¿cierto? Como foros, cuestionarios, videos, etc. Lo que considera evidencia de una innovación y mantiene una evaluación constante mediante entregas frecuentes. El docente no logra explicar, colegas, por qué los estudiantes no participan activamente en los foros. Expresan confusión frente a las tareas, perciben las actividades como desarticuladas, no identifican un propósito claro en lo que se hace. Yo les cuento una cosa, la modalidad, para quienes no conocen tal vez ese dato, que mayor presenta deserción, sin duda alguna, es la modalidad virtual. El SNIES presenta, pues, digamos, unos resultados un poco desligados, pero en el año 2022, desactualizados, dije una palabra que no era, desactualizados, y en el año 2022, con los resultados de los años anteriores, se genera la guía de implementación de permanencia para los estudiantes. Esa guía de gestión de la permanencia empieza a cobrar sentido porque ahora los problemas de la presencialidad también se trasladan en la virtualidad y en la virtualidad son peores, ¿cierto? O sea, la situación es mucho más grave porque está el ausentismo por parte de nosotros los docentes, y por otro lado, no reconocer que un estudiante que toma una opción virtual es un estudiante que trabaja, que seguramente tiene familia, que seguramente no puede atender a la clase sincrónica o al escenario sincrónico en el momento, que seguramente llega a casa muy cansado y una serie de cosas impresionantes. No tiene la tecnología, tal vez vive en una región muy apartada. Entonces empiezan a aparecer muchísimos problemas, ¿cierto? Entonces el docente asume que el problema radica en la falta de compromiso de los estudiantes. Ese es el discurso que nosotros manejamos. No es que los estudiantes de hoy en día, ¿cierto? Que también es cierto, los estudiantes de hoy en día tienen unos preceptos muy diferentes a los anteriores, ¿cierto? Porque los estudiantes ya no quieren una linealidad en el aprendizaje, sino lo que se llama una multidimensionalidad en el aprendizaje. Ellos están convencidos que no necesariamente el docente es la única persona que puede enseñarles algo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las redes sociales empiezan a generarse allí. Entonces, la situación evidencia posibles debilidades en la fundamentación pedagógica, la definición de los roles, la estructuración didáctica y la mediación tecnológica.
Entonces hay que hacer una revisión de esos elementos. Entonces, para que usted diseñe una experiencia de aprendizaje, la tiene que ver como experiencia y no como una planificación aislada de esa experiencia, ¿cierto? Entonces nos vamos a responder 4 preguntas a lo largo del diplomado. Hoy solamente me voy a concentrar en la primera. Entonces, frente a lo que estamos diciendo, un profesor que dice que pone muchas actividades, que todo está en la plataforma, que dice que todos los días les manda un mensaje para decirles que hoy que se acerca la fecha de entrega de la tarea. Eso suele pasar muchísimo. Los foros se convierten únicamente en foros de anuncios. Bueno, en fin. Entonces, frente a eso que acabamos de revisar, nos tenemos que hacer la primera pregunta del diplomado, colegas. ¿Qué enfoque didáctico en ambientes digitales permite explicar y reorientar la situación presentada y por qué es pertinente para estructurar una experiencia de aprendizaje basada en la problematización? Pero, profe Joa, ¿y por qué en la problematización? Porque los estudios recientes y las teorías de aprendizaje contemporáneas, sobre todo aquellas vinculadas con el constructivismo y el conectivismo, nos dicen que nosotros aprendemos de y con los otros, que nosotros no somos unos entes aislados y que ya no está esa persona detrás de la pantalla para este caso en particular como poseedor de la información, sino que hay unos interlocutores válidos que están a nuestro lado, así sea en la virtualidad, en el ciberespacio, con quienes también debemos aprender. Entonces, dicho de manera breve, el aprendizaje trasciende de un proceso unidireccional a ser multidireccional, ni siquiera bidireccional, sino multidireccional, donde hay muchas formas para poder aprender a partir de las experiencias que tiene el estudiante, de lo que escucha, de lo que revisa en redes, de lo que revisa en aquella red, de lo que habla con sus propios compañeros y de lo que trabaja con el profesor. Entonces, ¿cómo nos vamos a responder esta pregunta? Nos la vamos a ir respondiendo a partir de los análisis que se suscitan en la actividad que el profesor Carlos compartió con ustedes. ¿Qué didáctica van a seleccionar que esté basados en los problemas? Porque hoy por hoy la OCDE y las organizaciones desde el proyecto Tuning revisan y han revisado y han propuesto que dentro de las habilidades principales, además del oral y la escrita, tiene que ver con el liderazgo, la resolución de problemas, el trabajo colaborativo. Hoy más que nunca, los empleadores requieren de personas que ayuden a resolver el problema, que piensen en equipo y que realmente propongan soluciones, ¿cierto? Más que seguir instrucciones, porque para eso están las máquinas. Pero las máquinas no tienen todo el contexto, las máquinas no están en el día a día reflexionando. Entonces tenemos que pensar en qué didácticas que promuevan el ejercicio de la problematización, el ejercicio del trabajo colaborativo, el ejercicio de aprender de y con los otros a partir de las experiencias de los otros, podemos empezar a aplicar. ¿Cómo lo van a justificar? ¿Qué complejidades tiene esa unidad de aprendizaje? ¿Qué asignatura? ¿Cómo se llama? ¿En cuánto tiempo se desarrolla esa unidad de aprendizaje o esa asignatura? Perdón, un momentico, ¿sí? Jugadas de estar uno resfriado, ¿no? Bueno, voy a tratar de compartir otra vez para proseguir. Entonces, teniendo en cuenta como esas reflexiones, hoy he traído para ustedes, o hemos traído para ustedes, unos elementos de acercamiento a las didácticas, y son las didácticas activas. ¿Qué nos están proponiendo ellas para aprender en los entornos virtuales? Y no solamente en los entornos virtuales, porque la virtualidad le ha venido llamando a juicio, ha ido llamando a explicaciones la educación presencial. Profe, yo por Porque aquí creo que el profesor Giovanni tiene alguna pregunta porque está por acá levantando la manita. adelante, profe. Y de paso,
respiro mejor. Adelante. Bueno, buenas noches. Me presento, yo soy Giovanni Valencia. No pude pues asistir la semana pasada al encuentro sincrónico porque me habilitaron pues la plataforma después del encuentro, ¿cierto? Pero pues ya pues tomé pues como el tiempo para leer lo de la presentación, vi el video y digamos retomando lo que se habló, pues lo que se compartió la semana pasada y lo que viene hablando la profesora Joana y lo que compartió el profesor Carlos Fernando, desde que me matriculé al diplomado, siempre pues he tenido como un reto muy grande y creo que pues esperemos pues que de acá logremos pues como trabajar en ese reto y más en especial de lo que está hablando. O sea, yo soy docente desde hace 10 años. Yo soy abogado, contador público y he sido docente en varias universidades y en la Universidad de Envigado vengo desde pandemia. Entonces tengo la fortuna de tener como dos públicos diferentes. Yo doy en pregrado en la Universidad de Envigado y doy en posgrado en especialización y, en la Universidad de Medellín, pero es virtual. Y se me ha generado pues como mucha inquietud, mucha pregunta en el sentido de que lo que dice la profesora, o sea, en este momento el trabajo colaborativo en los estudiantes es esencial, es fundamental. Y de eso también se pueden aprovechar de las herramientas digitales. Pero ¿qué es lo que está pasando? Es que, y es a mi parecer, el estudiante de pregrado solamente le está interesando las herramientas digitales para resolver preguntas y no más, no para estudiar, no para investigar, no para alimentarse. Y cosa diferente pasa en las especializaciones, que es en la especialización que yo doy, que es a nivel nacional porque es virtual, y yo me tomo pues como la clase haciéndole juegos, y eso es lo que más le interesa a este público, que son mayores, que ya son profesionales, son notarios, son secretarios de notaría y son a nivel nacional, y ellos se interesan más por las herramientas digitales y por los juegos porque aprenden más rápido y más fácil y se motivan más, cosa que uno no encuentra en el estudiante de pregrado. Entonces, con esos retos o esa problematización, creería yo que uno de los retos más grandes que tiene el docente hoy en día y más con la virtualidad es incentivar y motivar la investigación y el manejo de estas herramientas, pero para estudiar y aprender, no para resolver un problema de un semestre, de un examen y pare de contar. Entonces eso es algo que se me está como presentando hoy en día en el ejercicio de la profesión pues del docente, que son públicos diferentes y que esperaría uno que el estudiante de pregrado se motive más sabiendo que son los que tienen más, no sé, nacen como con el chip de manejar las herramientas digitales, el celular, la tablet, computador, todo eso, pero no aprovecharlo para eso. Cosa diferente que con gente ya adulta y que ya que ya se graduaron, póngale hace 6, 7, 8, 10 años y encuentran una novedad en las herramientas digitales para aprender. Claro, porque generacionalmente también hay distancias, profe. Por eso es que el diplomado está pensado, profe, es para que usted viva la experiencia como si fuera un estudiante. Entonces, ustedes deben darse cuenta de cómo se está llevando la experiencia a partir del ejercicio de la problematización. Porque cuando se piensa en productos, el estudiante te entrega productos, pero la trazabilidad, el progreso, lo procesual se pierde. Entonces hay una preocupación ahora que tú hablas de resolver un problema para un examen, pues claro, porque la didáctica está basado, es para la entrega de productos, no para la entrega del proceso. Entonces, si nosotros no hacemos ese salto, profe, y acabamos de vivirlo con una experiencia con profesores como ustedes,
Y al principio, la primera unidad, les cuento la infidencia, muy duro. Fue muy duro. Los profesores decían, pero un momentico, es que yo estoy entregando la tarea. Y le, ah, sí, profe, cuénteme qué hizo cómo hizo el ejercicio, cuénteme qué discutió con el equipo, cuénteme los argumentos, los contraargumentos, porque el producto es muy fácil de calificar. Para mí, muy fácil de calificar, porque hay una rúbrica, el producto está perfecto, selecciono los criterios de la rúbrica y está calificada. Para el estudiante también es fácil porque tiene la inmediatez de un producto que seguramente no constituyó durante un ejercicio. Entonces, ustedes van a ir entendiendo mientras viven el diplomado de qué se trata. Y hoy por hoy, los profesores que están ya terminando, están prácticamente en su última unidad, dicen, ah, ya entendí. ¿Qué es eso de la experiencia de aprendizaje? Y te vas a dar cuenta que si la experiencia de aprendizaje se diseña basado en la problematización para que ellos investiguen y para incentivar el ejercicio colaborativo, ese tema va a ir mitigándose, no desapareciendo, va a ir mitigándose porque también hubo profesores en los grupos que desertaron. Es decir, de los 15 grupos hubo 4 grupos que no, y me dijo, esto es muy difícil, y dije, ¿qué? Entonces ellos, ¿cierto? Ellos empiezan a reconocer que estudiar virtualmente no es una cosa de tener muchas tareas, sino una tarea por unidad, por ejemplo, pero una tarea que realmente logre condensar el ejercicio del aprendizaje, de esa Profe investigación que Joa, me estás diciendo, ¿no? y es un proyecto integrador, o sea, es un Exacto, proyecto sí. integrador que inicia hoy en esta unidad número 1 y que terminará en la unidad número 4, que se llevará por fases y se trabajará de manera gradual. Y usted hace un énfasis especial en lo que yo les mostraba ahorita, profe Joana, y es la importancia de que todos ustedes conformaran esos equipos de trabajo o esos grupos de trabajo, porque realmente donde se va a concentrar todo el músculo, el desarrollo, esa construcción de conocimiento es desde los foros y desde Ujú. ese foro que está en la unidad número 1. Y como lección aprendida, retomando tus palabras, profe, Joa, con la corte que hoy está terminando, es que ustedes se tienen que unir, o sea, ustedes tienen que reunirse, tienen que encontrarse ya por los diferentes medios, por las diferentes herramientas de manera presencial, como los equipos y los grupos o los grupos lo determinen, pero siempre dejando esa trazabilidad, esa huella, esa evidencia de que efectivamente están construyendo colaborativamente la experiencia de aprendizaje, porque que no pase que cada uno se iba y hacía su participación en el foro, aparecían los 3 integrantes con su participación, pero a la final eso no daba cuenta del producto que se estaba entregando allá en la tarea. Entonces, es muy importante esto que relacionas, profe Joa, porque creo que es la dinámica esencial y principal que va a marcar de aquí en adelante toda la pauta del desarrollo del diplomado a propósito también de la experiencia que el profe nos planteaba. Sí, hoy formalmente inicia la primera unidad. Entonces, a partir de hoy ya empieza a darse la movilización de los aprendizajes. Entonces, iniciémoslo a partir de esta primera pregunta. ¿Qué didáctica puedo seleccionar? Entonces, el proceso es un proceso que exige tomar decisiones, profes. Las tenemos que tomar con anterioridad, no mientras estamos desarrollando el trabajo de la docencia. Lo tenemos que pensar. Y por eso este título, la arquitectura del aprendizaje, es pensando en qué bocetos voy a trabajar, cómo voy a movilizar esto, dónde va a aparecer las actividades, de qué manera las presento. Es decir, es un andamiaje de cosas, ¿cierto? Y siempre ubicándonos desde el paradigma. Mire, los profesores dicen, no, pero es que cómo los logro motivar y siempre se echan la culpa a ustedes. ¿Yo cómo los motivo? No, usted no los tiene que motivar. ¿Quién los tiene que motivar? La experiencia de aprendizaje. No, profe, pero es que yo cómo hago para que el estudiante se interese. Usted no, es la experiencia de aprendizaje. Entonces, si usted tiene eso claro y se lo mete en su cabeza y dice, yo tengo que diseñar una experiencia de aprendizaje,
que sea atractiva, no animadora, porque nosotros no somos bufones, sino atractiva desde el punto de vista de la exigencia cognitiva para el estudiante. Cuando él se encuentre, haga ese choque cognitivo y diga, ah, es que aquí realmente necesito es construir para poder aprender. Ya por más que le diga la IA a través del prompt, necesito que me hagas un ensayo y ahora tengo que contarle al profe cómo es que lo estoy haciendo. Entonces, claro, ahí cambian las ópticas. Entonces, el sujeto que aprende cobra la máxima importancia en este tipo de didácticas, profe, porque el aprendizaje viene desde diferentes elementos, desde los documentos, desde las redes, desde las experiencias previas de los demás compañeros, desde su propia experiencia, de lo que le cuenta a un profesor y si el profesor tal vez le comunica a algún amigo que tiene en otra universidad. Es decir, el aprendizaje viene de muchas partes, diferente a la enseñanza. Entonces, ese nivel en el que usted está cargando como si fuera el atlas, la responsabilidad, es decir, ¿qué hago para esto? ¿Qué hago para esto? ¿Qué hago y qué hago y qué hago? Está poniendo a que el centro realmente esté en la enseñanza, ¿cierto? Pero si yo digo, ¿cómo llevo a que el estudiante pueda aprender y traer a colación las diferentes habilidades a partir de esta experiencia de aprendizaje? Esa es otra cosa. Entonces, fíjese, esta imagen tan impactante, lo que constituye pensar en la enseñanza. Ah, yo doy, yo doy, yo doy, yo doy. Estudiante, ¿y usted qué está dando? Ay, en la zona de confort es maravillosa. Entonces, el estudiante tiene que salir de esa zona de confort y también nosotros tenemos que salir de la zona de confort. Entonces, para terminar esta primera slide, debemos trascender de esto. No es el profesor Rodrigo, no es la profesora Daniela, no es la profesora Joana la que tiene que estar diciendo es que tengo que hacer esto, esto y esto, y yo doy esto y esto. Ajá, ¿y qué está dando el estudiante? No es que ellos tienen que aprender esto, tienen que saber sobre esto y esto y esto. Ah, sí, tome decisiones sobre la manera en que ellos van a también tomar decisiones. Entonces es una reflexión que cuesta muchísimo porque a nosotros nos enseñaron de esa manera. Pero si ustedes logran desconectarse de esa visión de la enseñabilidad al 100% para ubicarse en el plano del aprendizaje, vamos a ir ganando terreno. Entonces, ¿por qué? Porque la didáctica tradicional se centra es a quién se enseña y no quién aprende. Ah, no es que yo le tengo que enseñar a los estudiantes, ¿usted le tiene que enseñar o el estudiante tiene que aprender? No, pero es que yo le tengo que decir al estudiante, ah, sí, usted lo tiene que decir. ¿Y qué tal si él decide cómo lo tiene que aprender? ¿Cierto? Entonces, no es quien enseña el poseedor aquí, de la verdad absoluta el profesor, sino cómo aprende el estudiante. Ah, es que ya no aprende únicamente con el profesor. ¿Qué se enseña o en qué ambiente se enseña? ¿Qué experiencia yo le estoy presentando al estudiante para que aprenda? ¿Cómo se enseña? Para que aprende, es decir, que tenga un sentido, un sentido. Si bien la didáctica marca un derrotero de secuencias didácticas, porque todas la tienen, todas las didácticas la tienen, tradicionales, cognitivas, conductistas, constructivistas, conectivistas. Si bien hay una secuencia didáctica, la secuencia didáctica debe estar en función de cómo él va a aprender y no cómo yo le voy a enseñar. ¿Listo? Fíjese, no cómo yo voy a enseñar, sino cómo él va a aprender. Entonces, por eso es que el diseño cambia. Ya no es un diseño desde lo que se enseña, sino desde el diseño desde cómo él va a aprender. Son dos cosas diferentes. Complementarias, sí, pero diferentes. Entonces, mire el contraste, digamos, de la conducta, ¿cierto? Yo traje aquí un ejemplo muy sencillo, muy para lo que se llama para dummies, sobre ese contraste de la didáctica. Lógicamente, las dos están en extremos, ¿cierto? Por un lado tenemos la convencional, que es muy conductista, y por otro lado, lo que se llama la didáctica activa. Eso ahorita lo vamos a precisar un poquito, ¿por qué activa? Entonces el docente responde frente a la pregunta, ¿qué es un dragón?
en la didáctica tradicional el docente pregunta, es un reptil del orden de los sauros. En la didáctica convencional, bueno, buena pregunta. Vamos a consultar al respecto. Vamos a mirar eso qué es, qué podemos hacer. ¿Alguien lo sabe? ¿Dónde podemos consultarlo? Van a escribir en el cuaderno el concepto de lo que es un dragón. Aquí vamos a crear una lista de inquietudes, de preguntas. La mayoría, por no decir todas las didácticas activas, se presentan a partir de preguntas. No están las respuestas. No es el producto lo que importa aquí, es el proceso. Vamos a utilizar una cartelera con imágenes de dragones. ¿Qué tal si hacemos un proyecto de investigación cultural, por ejemplo, de dónde se originan esos dragones y tal vez generamos un mural artístico en una comuna, ¿cierto? O tal vez generamos una investigación de cómo los dragones han implicado en la cultura de muchos pueblos, ¿cierto? Sobre todo los orientales y cómo se ha convertido en una identidad, en un patrimonio, ¿cierto? Inmaterial para esas culturas, de dónde nace, ¿cierto? Hacer un ejercicio realmente que trascienda más allá de lo meramente, digamos, instrumental del conocimiento. Bien, entonces hay unas taxonomías que yo les he traído a colación para ir conociendo las didácticas activas, ¿cierto? Pero antes de eso, voy a proponerles una pequeña actividad antes de entrar a esa taxonomía de las didácticas activas, porque hemos hablado de didáctica convencional y de didácticas activas. Vamos a ver qué es lo que diferencia una de la otra, de las otras, pero sobre todo, qué es eso de la didáctica para poderlo entender. Entonces hay un ejercicio que yo quisiera que ustedes se tomaran un momentito. Tengo por acá, creo que alguien llegó. Sí, profe, ya admití por acá a Rubén. Ok. Bueno, vamos a irnos con esta actividad. Esta es una actividad inicial. Y quiero que abran los micrófonos para que respondan de manera muy intuitiva o a ver, haciendo unos acercamientos, ¿cierto? A este ejercicio. Bueno, les cuento que aquí tenemos un lobo, aquí tenemos digamos, una cabrita sí, una cabrita y aquí tenemos un arbusto, ¿cierto? Una plantita. Entonces, el ejercicio consiste en ayudarle al viajero que debe pasar de esta orilla que está aquí a la orilla del frente, debe pasar a estos tres personajes, estos tres elementos que están acá, el lobo, la cabra y el arbusto, pasarlos a la otra orilla. Pero en la barca solo cabe él y uno de los tres. ¿Cuál es la situación acá? ¿O cuáles son las restricciones? Si usted pasa el arbusto a la otra orilla, deja solo al lobo y va a atacar a la cabra. Pero si usted se lleva al lobo, ¿cierto? Deja solo a la cabra, que seguramente se va a comer el arbusto. Entonces, ¿de qué manera yo puedo trasladar, ¿cierto? A estos tres elementos que están acá, a la otra orilla, en esta balsa donde solo cabe. Yo que voy a hacer el traslado, en este caso, ustedes van a hacer el traslado y el elemento. Entonces, usted y el lobo, usted y la cabra o usted y el arbusto. Pensemos por unos minutitos a ver qué se nos ocurre para resolver este enigma que lo he denominado el enigma del método. Profe, Profe, ¿Sí? mira, Adelante. hay un asunto. Yo considero, pues, que digamos, el problema tiene otros problemas secundarios. Si bien es cierto, yo me puedo llevar la cabra primero, Ajá, que ajá. implica que el lobo no se va a comer el arbusto y así todo bien. Hay un problema que es cuando yo vuelva o voy por el arbusto o por el lobo, los dos van a, digamos, a cometer algo contra la cabra al otro lado del río, ¿cierto? Ajá, ajá, ajá. Entonces de ahí es.
La fácil es llevarme a la cabra primero, entonces queda lo del arbusto a este lado. Cuando yo haga el Sí, segundo porque viaje, el lobo no come el arbusto, entonces empezaste exacto. bien, te llevaste la cabra. Listo. Yo tengo una idea. Cuando yo haga el segundo viaje va a haber un problema. Entonces la situación puede ser que yo ¿Cuál me va a ser vaya el abajo. problema? ¿Cuál va a ser el problema, profe? Si ¿Cuál? yo A me ver. llevo el arbusto en el segundo viaje, la cabra del arbusto van a quedar y la cabra se va a comer el arbusto mientras yo voy por el lobo. Sí. Y así si me llevo el lobo, ¿cierto? Sí, entonces digamos que la dificultad es en el segundo viaje. Digamos que ahí está. Lo que podría hacer sería irme con el lobo y el arbusto después en el barco y yo abajito llevándome No, el barco. porque solamente cabe usted y uno de los elementos. Usted Sí, no puede claro. llevar el lobo, las 13 se van. Sí. Estoy abajo del barco, llevando el barco, porque no me estás diciendo qué tan profundo es el río. Es lo que yo O haría. sea, tú vas a Primero llevo la trasladar cabra, el primero lobo. llevo la Yo cabra y tengo después llevo el lobo y el arbusto y yo me voy abajo. Yo tengo otra solución. A ver, Con profe. solución también. Bueno, escuchemos dos más. Bien, profe, esa es una Bueno. salida, pero no hiciste todo el recorrido. ¿Cómo vas a resolver? Ve pensándolo. Adelante, profe. Siendo muy literal en lo que plantea el problema, no me está diciendo que los 3 elementos deben pasar con vida al otro lado. Usted los piensa matar, profe. Puedo permitir que la cabra se coma el arbusto, que el lobo se coma la cabra y paso con el lobo. Yo tengo otra propuesta. Y Bueno, en yo el ya lobo hice van los otros dos. Yo tengo otra No sé propuesta. qué tan acertado A ver, esté. Yo hay también ya lo he una desarrollado de profesora. otra forma. Hay una profesora que Y solo primero hago dijo, un yo viaje. tengo la otra. A ver, escuchemos a la profesora, a la profesora Clara. que quiere participar. Sara, Clara. claro. Dale, Clara. Basado en las Eh, instrucciones, sin matar a nadie y sin bueno. bajarme de la barca. Vamos a ver Ajá. si no me equivoco. Ujú, Ok. Entonces, yo primero llevaría a la cabra al otro lado Así perfecto. es. y regresaría sola. Ujú, En ese momento, llevo al lobo al otro lado y me regreso con la cabra. ujú. Luego, dejo la cabra y llevo el arbusto al otro lado y me regreso sola. Y finalmente, llevo nuevamente la cabra al otro lado. Esa ¿Sí me es. hice entender? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste, Clara? Hice muchos Cuéntanos. dibujos. No, fue María Camila, pero la verdad ese ejercicio de pronto en otra oportunidad en otro momento había tenido la oportunidad de hacerlo y sí, esa es la solución. Ajá. Ahí ya habías hecho la transferencia, hiciste la transferencia ahora con esta otra situación. Bien. Sí, la idea es trasladar de a uno, regresarse con el otro, mientras que se dejan allá aquellos que no se pueden comer, pues el lobo no va a comer el arbusto y te vas regresando por el otro elemento hasta que consigas pasar a los 3, pero siempre trayéndose uno de ellos para evitar que quede allá solo con el que se pueda comer, ¿cierto? Entonces, muy bien, profe. María Camila, que también estaba por ahí, y los demás integrantes. Hay 2 manos alzadas que continúan. Eso significa que debe haber comentarios o preguntas. Adelante, Juan Diego, o no, ya bajaron la mano. Bien. No, ya la bajé, ya la bajé porque no. Quería pues hacer el mismo aporte, pero no, ya. Muy bien. Bueno, ¿qué significa esto, colegas? ¿Qué significa digamos, esta experiencia que acabamos de vivir y que se tituló El enigma del método? Cuando vayan a diseñar la experiencia y estén tratando de decidir cómo diseñarla, hay que conocerlas, porque al interior de cada una de esas didácticas hay lo que se llama el método. Por eso usted puede encontrar expresiones como didáctica y metodología. No, las estrategias didácticas. Las estrategias metodológicas. Aunque hay algunos autores que son como muy acuciosos, como muy meticulosos y dicen que no, que son 2 cosas diferentes, ¿cierto? Pero más allá de confrontar pues la literatura en este momento, porque ustedes pueden fijar sus posturas, por supuesto, en la medida que vayan avanzando en el diplomado,
pero para mí, en lo personal, estamos hablando de lo mismo. Solo que cuando yo me refiero al método, ya me entro al corazón de la didáctica. Entonces, Miguel de Zubía, que no sé si ustedes lo conocen, ha hecho una clasificación de lo que se llaman las didácticas activas. Y se conoce como didácticas activas, eso que permite la movilización de los aprendizajes, es decir, más allá de la transmisión. ¿Qué es algo activo? ¿Cierto? A ver, ¿qué es algo activo, colegas? Cuando ustedes le dicen esa palabra. Tomemos una Que pausa no está activa. estático. No es estático, que tiene movimiento, que puede generar una dinámica diferente a lo convencional. Entonces, Miguel de Zuviría ha catalogado 3 tipologías de didácticas activas que permiten la movilización de los aprendizajes. Fíjese que estoy hablando de los aprendizajes. La primera de ellas son las funcionales, basadas en los problemas, ¿cierto? Todo aquello que exige problematización, aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en casos, y aparece una cuarta también, que es el aprendizaje basado en proyectos, ¿cierto? Que es como una hijita también de las estructurales, pero yo la ubico dentro de las didácticas activas porque los proyectos, en el caso nuestro, parten de la problematización también. Entonces, a esa primera rama, él le llamó didácticas funcionales. Eso tiene el asidero, es porque ellas están para que el estudiante realmente le encuentre sentido a lo que aprende, ¿cierto? Como qué función cumple algo, algún saber, algún contenido, ¿cierto? Y cómo ese contenido me va a funcionar o me va a servir para resolver ese problema. O sea, los contenidos están al servicio del problema, no los problemas al servicio de los contenidos. Las otras son las existenciales, que tienen que ver con la pedagogía afectiva, mucho de el socioconstructivismo, ¿cierto? Muy ligado, digamos, incluso al asunto de la lúdica, que aunque hay movilización, es otro tipo de movilización, es más de carácter afectivo, ¿cierto? Y la otra ramita son las didácticas estructurales. Ellas movilizan mucho el conocimiento, pero son muy pegados al asunto de lo cognitivo, es decir, que usted está ligado a lo ejercicio de lo discursivo especialmente. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo suelo hacer cuando nos estamos enfrentando a planear para cursos virtuales? Las didácticas que favorecen mejor la actividad, porque estamos hablando aquí de que todas ellas son didácticas activas, pero que logran movilizar mejor los aprendizajes en la digitalidad, son las funcionales. Porque las estructurales, que son de índole cognitivo, cuando yo le digo al estudiante, venga, mostrame un mapa conceptual, venía, hacemos un ensayo, venía a hacer esto, que es relacionado con el discurso, mostrarme un cuadro sinóptico, hacer una exposición oral sobre esto. Eso funciona muy bien en la presencialidad, porque usted está viendo al estudiante ahí en acción. Pero cuando está detrás de una pantalla, ay, ese estudiante lo estará leyendo. ¿Será que eso sí lo hizo él? Ese mapa conceptual lo sacó de una IA. No, ese ensayo, no, ni qué decir del ensayo, lo mandó a hacer y lo está presentando como si fuera de él. Eso se puede hacer. Entonces, ese tipo de didácticas, lo que son las existenciales y las estructurales, funcionan muy bien, pero en unos ambientes más, digámoslo, y voy a decir una expresión que no sería consecuente con el discurso que les he compartido, porque hay una forma de demostración más directa, ¿cierto? Ahí, lo que se llama in situ, pero en los cursos virtuales eso cambia. Todo es básicamente con lo que ellos puedan escribir en el foro, las versiones preliminares, las preguntas que tú le haces en los wikis, en los talleres virtuales, en las exposiciones orales sincrónicas. Es decir, está muy ligado es a
o está mediado por la pantalla y ahí hay digamos, una distancia importante. Yo me voy a saltar un momentico este video para irme, ¿cierto? A este ejemplo de cómo la didáctica va a ir cambiando de una didáctica, digamos, convencional, muy deductiva, a una didáctica ya basada en la problematización. Yo quisiera que uno de los profes leyera el primer escenario, el escenario de la exposición analítica. ¿Quién me colabora? A ver, quién me ayuda? Ahora sí, Mm, ahora sí ya no tienen todas las manos levantadas. en- Bueno, si yo lo quieres, te puedo puedo poner leer. bueno, el que quiera, si quieres lo haces tu compañero, no hay problema. Listo. Ajá, gracias. Exposición analítica. Rol del docente. Determina las características básicas de los exámenes psicométricos. Selecciona diferentes tipos de pruebas como muestra representativa. Explica cómo se conforma una batería de pruebas y su Ujú. aplicación en distintos contextos y compara sus aplicaciones y ventajas. ¿Sigo leyendo? Por favor, sí, hasta terminar. Rol del estudiante. Recibe una explicación estructurada y comprende las ventajas y los ámbitos de aplicación de las pruebas. Mecanismo cognitivo. Ajá. Transmisión estructurada y contraste directo. Bien, las tres situaciones van a hablar de esas pruebas psicométricas. Es para estudiantes seguramente de psicología. Entonces, aquí acabo de leer el colega, el profe. Va a trabajar el tema de las pruebas psicométricas. Él va a seleccionar diferentes tipos de pruebas, ¿cierto? Explica cómo se conforma la batería de esas pruebas. Ustedes saben que las pruebas psicométricas es una batería de preguntas, ¿cierto? Que no hay respuestas correctas, ¿cierto? No hay respuestas acertadas, sino que te da un perfil del tipo de persona y se utilizan mucho cuando se quiere contratar a un personal, ¿cierto? Entonces, ya tenemos allí el primer escenario. El profesor explica cómo se construye la batería y dónde se aplica. Ah, si se aplica en este contexto, utiliza este tipo de pruebas. Si utiliza para este otro contexto, utiliza esta otra, ¿cierto? Compara las ventajas el profesor que tiene utilizar esta otra, porque hay muchos tipos de pruebas psicométricas, algunas basadas incluso en dibujos. Bien, ya tenemos la primera situación. Entonces, ahora sí, profe, que le diste al profe la palabra para que leyera la primera situación, ahora hazlo tú. La segunda situación, la misma temática. ¿Qué pasa aquí en esa segunda situación, profe? Adelante, María Camila, creo que era Sí, aquí sí, la María siguiente. Camila, profe, sí. Descubrimiento inductivo. Entonces habla lecturas. Rol del docente. Elige uno o varios libros sobre pruebas psicométricas y orienta a los estudiantes para identificar las características de las diferentes pruebas. Rol del estudiante. Lee, analiza e identifica conceptos o ideas que el profesor no haya considerado inicialmente. Y te puedo pedir es que dice como compartir esta ventana. Sí, Mueve, sí. mueve el mouse, profe. Eso. No, no. Y aún No, así, espérate. No, mira, mira, a ver, ¿qué pasa? No ¿qué? sé, no sé qué pasa. Sí, está ahí compartir pantalla, compartir esta ventana, pero todos la están viendo, no sé. Voy a dejar de compartir a volver a Tiene compartir. eso. Ah, a ver. No, mira que aquí me aparece. Les voy a mostrar que aquí me aparece. No, sigue igual, profe. Bueno, dice que el profesor y los estudiantes obtienen las características de esas pruebas psicométricas, sus ventajas y sus ámbitos de aplicación. Profe María Camila, me disculpa, no sé qué, no sé, yo estoy moviendo, mira el mouse y eso se quedó ahí como pegadito. Pero No, básicamente ya me ayudaste mucho. Entonces, primer escenario, el profesor explica en qué consisten las pruebas psicométricas.
presenta los diferentes contextos de aplicación, ¿cierto? ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene cada prueba? Aquí no. Aquí el profesor elige varios libros sobre pruebas psicométricas y se los entrega a los estudiantes y le dicen, bueno, identifiquen qué características tienen esas pruebas. O sea, ya no les explica los tipos de pruebas, ni las ventajas, ni en qué contexto se llevan a cabo esas pruebas. Ahora les dice, aquí está la información, ustedes saquen. O sea, por un proceso de inducción, ¿qué características tienen las pruebas psicométricas, cierto? Ahora miremos el tercer escenario que está allí, que ya es una didáctica activa, se llama ABP, aprendizaje basado en problemas. ¿Quién me ayuda? Sí. Sí, profe, adelante, sí. Rol del docente presenta un problema real, la apertura próxima de un hospital y la necesidad de seleccionar al personal, especialmente para el área de urgencias, determinando qué pruebas son las más indicadas. Rol del estudiante. Parte del problema para analizar la situación, tomar decisiones y construir el aprendizaje de los objetivos del tema. Mecanismo cognitivo. Aprendizaje aplicado a través de la resolución del problema. Muy bien, gracias, profe. Miren esta situación. Ya no les explica el profesor qué son las pruebas psicométricas, cómo se aplican, qué ventajas tienen, en qué contexto se aplica una y la otra. Ya el profesor no les entrega lecturas, ni libros, ni documentos, nada, para que ellos sean quienes eh, saquen adelante esas características, sino que les entrega un problema. Presenta, ¿cierto?, el problema de un contexto real. ¿Cuál es el contexto? Mire, se abrió un hospital y necesitan seleccionar personal para trabajar en ese hospital, especialmente ¿cuál? El área de urgencias. Entonces, como los estudiantes tienen que resolver el problema y decir, ay, juepuerca, ¿y qué pruebas psicométricas entonces yo les tengo que aplicar? Ah, va a tener que leer, va a tener que investigar, va a tener que decir, esta es la que se debe aplicar por esta razón, por esta otra, por este contexto, porque tiene estas características, porque las personas que entran ahí van a estar trabajando en un ambiente de mucha presión, etcétera. Entonces tienen que revisar todo ese asunto. Entonces fíjese cómo hay un tránsito y en la virtualidad esto toma mucha importancia, porque si ustedes les entregan una serie de lecturas en la digitalidad o en la virtualidad para que el estudiante lea y lea y lea y conteste unas preguntas, el estudiante realmente no le va a hallar sentido a esas preguntas. Y por si fuera poco, las puede responder ayudado con la tecnología. Y se acabó el problema para el estudiante, pero también se le acabó el problema para el profesor, porque ambos seguimos en la zona de confort. Entonces, ese es el presupuesto, digamos, que se tiene cuando uno trasciende las didácticas activas para presentar, ¿cierto? Lo que se llama un proceso o una experiencia de aprendizaje, ¿cierto? Aquí está como el detalle del rol docente que ya lo habíamos explicado, ya estaba allí. Quiero mostrarles la síntesis, esta síntesis que está a partir de la estrategia que vimos. Entonces, fíjense ustedes que el punto de partida de la primera didáctica es la exposición. De la segunda son las lecturas y del tercero es el escenario del mundo real. Es decir, yo voy a tomar el contexto lo más auténtico posible de lo que suele pasar, porque cuando ese psicólogo se gradúe y necesite aplicar una prueba psicométrica, ya no va a ir al banco de preguntas del cuestionario para mirar sobre las características, sino que él ya lo va a traer. Un poco lo que decía ahorita la profesora con el ejercicio de la cabrita, el árbol y el lobo, es que ya en otro contexto lo había aplicado. Ah, para él, le quedó tan fijo que lo pudo recordar, o sea, una fijación en su mente que lo pudo recordar. ¿Mm? En la otra, en la dirección cognitiva, es decir, ¿dónde está puesto
la base del esfuerzo. En la primera es deductivo. Sencillamente yo no tengo que hacer ningún esfuerzo. El profesor me lo entrega. En la segunda tiene un nivel de mayor esfuerzo, porque yo mismo tengo que llegar, ¿cierto?, a esas características de las pruebas. Entonces, ahí hay un ejercicio cognitivo importante. Pero en el otro es aplicado. Ya trasciende lo meramente discursivo. Entonces, ya puedo aplicar los conceptos, las teorías, los procedimientos al problema que estoy estudiando. Y finalmente, mis colegas, el nivel de autonomía. En la exposición es guiado, o sea, dirigido, es así, unidireccional. En la segunda es intermedio, el profesor hace preguntas y bueno, ¿y qué han encontrado y tal cosa y esto y lo otro? Pero en el nivel del ABP la autonomía es total, es alto, porque le entrega el control al estudiante. Y no se preocupen por perder el control. El estudiante lo puede asumir. Al principio les va a costar mucho. Nos cuesta trabajo a nosotros, pues a un estudiante que se está formando, que no ha entrado en un proceso de culturación, aún más. Bien, llegamos al punto, al quid del asunto. Tenemos, digamos, como 4 didácticas activas, pero ustedes van a hacer la exploración. Vamos a privilegiar 4 didácticas activas, ¿cierto? Que tiene que ver con el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en casos y el aprendizaje basado en proyectos. Van a tomar una unidad de aprendizaje de un curso que ustedes tengan, van a mirar sus resultados de aprendizaje, van a mirar la complejidad y la cantidad de contenidos de esa unidad. Hay unidades de aprendizaje con 8 temas, hay otros que tienen 12 temas. Van a mirar qué tiempo se demora en desarrollar esa unidad de aprendizaje, si 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas, 15 semanas, cuánto tiempo se demora, ¿cierto? La unidad de aprendizaje. Un curso más o menos puede traer 3, 4 unidades de aprendizaje, ¿cierto? Hay algunos casos que a mí me parecen muy extremos de 5 y 6 unidades, pero los hay. Entonces, solamente van a tomar una unidad. ¿Cuál es el nivel de autonomía que se espera ahí para ir pensando como en el problema? Ah, no, profe Joa, es que ahí ellos tienen que dominar esto y esto y esto. Señor contador, profe. Ah, no, es que ellos tienen ahí que saber todo lo que se llama, qué sé yo, el riesgo contable, lo tienen que dominar eso, por ejemplo, ¿cierto? Qué sé yo. Ah, bueno, entonces hay un nivel de autonomía alto porque ellos tienen que mirar que frente a un riesgo contable en una organización, ellos van a tener que, ¿cierto?, resolver un asunto de gran envergadura. ¿Qué habilidades cognitivas se requieren? No, profe, no se requiere, sino que el estudiante solamente llega a un nivel de análisis, no es necesario que llegue a, solo se queda en la identificación, en fin, van a ir mirando ese tipo de cosas. ¿Y cuál es la pertinencia que tiene esa unidad de aprendizaje del contexto profesional? O sea, ¿para qué es esa unidad de aprendizaje? Ah, no, es que en esta unidad de aprendizaje se centra en todo lo que tiene que ver con los riesgos, la matriz de riesgos y todo, cómo se diferencian los riesgos, se mitigan los riesgos, etcétera. Ah, bueno, entonces eso pasa en la vida real. Hay unos auditores que están pendientes como ese tipo de cosas, entonces sí hay una conexión con lo profesional, pues como con la vida real. Entonces, todo esto, y aquí terminamos como la presentación para hacerles la invitación, que es como el producto base de esta primera evidencia de aprendizaje. A partir de mañana empiezo o empezamos a ingresar a cada uno de los foros para ir revisando estos cuestionamientos. Y esos cuestionamientos van a ser a partir de lo que considero como didáctica, ¿cierto? Es decir, ¿qué elementos de los procesos de enseñanza que yo tengo condicionan el aprendizaje? Los docentes son gestores de las experiencias de aprendizaje. Entonces, si está bien diseñada la experiencia de aprendizaje, hay unas condiciones ideales para que el estudiante aprenda.
Si no está bien diseñada la experiencia de aprendizaje, no hay condiciones favorables para que el estudiante aprenda. Hay unos cursos en virtualidad que les digo yo, cursos murciélagos, porque son puras lecturas colgadas, PDFs, videos. Eso sí, hay una gran variedad de recursos que uno se queda descrestado, hay animaciones, hay unas presentaciones hechas en Geniali que son hermosas, pero más allá de eso, ¿qué hay? Ah, no, es que yo les hago preguntas y las preguntas como para qué o qué. Entonces, digamos, le dejo esta invitación a partir de este teórico que se llama Zabalza, que ha estudiado la didáctica. Él dice que la didáctica ahora más que nunca recobra un sentido, sobre todo en las universidades, porque este mismo autor dice que las universidades miran de manera despectiva la didáctica, porque son gente adulta, porque, no, así me enseñaron a mí 30 ejercicios para mañana. Realmente la invitación es a que los procesos de enseñanza que yo planifico condicionan el aprendizaje y por tanto nosotros somos gestores de experiencias de aprendizaje. Nosotros somos los que gestionamos las experiencias de aprendizaje. Entonces, dicho esto, y digamos que como con eso logro, digamos, o creo lograr eh, la motivación pertinente, necesaria, para que nos enfoquemos en qué didáctica activa dentro de las funcionales vamos a elegir. Y no les he dicho características ni de la ABR, ni de la ABP, ni de la ABC, ni del aprendizaje basado en proyectos. Sin embargo, tienen que empezar a proyectar cuál de estas 4 didácticas que está ahí presentado de manera de orientación a la actividad pudiera ser la que puede llegar a orientar la experiencia de aprendizaje que van a diseñar. Porque ustedes la tienen que diseñar. Si no la diseñan, este diplomado no sirve, pues. No, tenemos que diseñarla. ¿Listo? Preguntas, comentarios, algo, alguna reflexión por parte de ustedes en este momento. Profe, te pregunto, ¿tú vas Sí. a subir esa presentación a la plataforma? Siempre, todo material que se presenta en el encuentro sincrónico se comparte. Sí, el profesor Carlos suele hacerlo, sí, sin problema alguno. Sí, se carga el video y la presentación también. Así es. Muchas gracias. Ambos Con todo quedan ahí en gusto. el espacio de problematización para que lo tengan presente. Ahí junto al contenido siempre lo cargamos ahí en esa sección. Listo, profe, gracias. Ok, Tengo otra una pregunta. pregunta con respecto a lo de los grupos como de trabajo. Ajá. Bueno, yo la primera reunión que hubo, pues como el primer encuentro no estuve porque no me había pues como inscrito, ¿cierto? Sí, María Camila. Apenas pues como que entré hoy. Ya me metí a uno de los grupos, creo que quedé en el cuarto. La pregunta mía es, entonces, de pronto no sé si ya tienen la iniciativa o ya lo tienen y pues no estoy enterada, un grupo de WhatsApp o algo donde podamos tener como un contacto más directo porque pues obviamente somos equipos de trabajo y pues a mí sí se me dificulta como buscar en correos o por la plataforma en donde está toda la presentación y los módulos, como para contactar a esos compañeros con los que me dicen ese grupo y poder trabajar con ellos. Profe María Camila, es importante que todas las evidencias de interacción, de aporte, de discusión estén soportados en la plataforma, todas ellas. Si ustedes van a elegir una herramienta como WhatsApp, que es absolutamente válido, ahí hay unas, es que no tenemos que casarnos con la plataforma. Lo que sí vamos es a juntar evidencias de esos mensajes, de ser posible, la trazabilidad de los audios. La plataforma nos permite generar todo ese tipo de cosas, audios, videos, podemos subir imágenes, que se vea la trazabilidad del proceso. Lo dijimos en la primera sesión, profe María Camila. Nosotros revisamos el producto y revisamos el proceso para que tenga congruencia con el producto. Entonces, si el producto
lo anticipo porque de pronto aquí es más fácil, estamos como más en camaradería, no es un grupo como muy grande. Si el producto llega sin el proceso de discusión, de desarrollo, de versiones parciales, de la discusión en función de la evidencia de aprendizaje, ese producto no se valora de manera satisfactoria. Tendrá sentido el producto siempre y cuando, perdón, se revise el proceso de interacción. Entonces, la invitación, María Camila, para ti y para los demás colegas, es que hay un espacio de colaboración. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a ir descubriendo. ¿Cómo van a discutir? Lo van a ir descubriendo. Entonces, Pero, pueden profe, utilizar. sí tengo aquí, digamos, una acotación o más bien recomendación para María Camila. Efectivamente, estás en el grupo 4 y estás con la compañera profe Rubí Hernández y con Giovanni Alberto Valencia Higuita. Son tus 3 compañeros de equipo. Entonces, pues digamos que la invitación es a que entre ustedes se contacten y empiecen ese trabajo colaborativo. Por supuesto, pueden crear el grupo de WhatsApp, pueden crear un grupo a través de Meet o a través de Teams, a través de Zoom, bueno, de cualquiera de las plataformas, siempre conservando lo que la profe Johanna nos recomienda, que son las evidencias y la trazabilidad de todo ese trabajo colaborativo. Ustedes cuando ingresan aquí a la plataforma, además de los grupos, miren que aquí si ustedes se devuelven utilizando la sección inicial, que es la del diplomado, acá en participantes van a encontrarse todos ustedes. Entonces, en caso tal de que tú quieras venir y contactar con Rubí, tú podrías venir y buscarla acá. Ella te dice que está en el grupo 4. Si le das clic aquí en el grupo 4, pues a mí porque soy docente, a ustedes creo que les muestra la información. Espérenme, yo actualizo para no ir a dañar el grupo. Ustedes acá puedes venir y darle clic sobre el usuario de ella y acá están, digamos, como los datos que Rubí ha querido dejar en la plataforma. Si tú le dices ver los detalles del usuario y todo lo demás, pues aquí vas a ver toda la información. Aquí puedes ver el perfil completo, entonces aquí puedes acceder a toda la información de ella. ¿Qué es lo que yo les invito? Que entre ustedes ya entren en contacto, quienes quieran, porque pues digamos que nosotros no lo hacemos por el tema de la habeas data y todo lo demás de compartir información sensible, como pueden ser los teléfonos, los documentos de identidad y demás, pues digamos que ya los invito a ustedes a que vengan en la plataforma, editen su perfil y cuando ustedes editan el perfil, pues pueden colocar toda la información que quieran que visualicen los demás compañeros. Y ya de ahí para adelante, pues digamos que pueden seguir en interacción por cualquiera de los medios, siempre teniendo la premisa, y vuelvo y lo repito, siempre teniendo la buena práctica de que todo lo que vayan a trabajar efectivamente aparezca aquí como evidencia en el grupo 4, que es donde ustedes están. Aquí si hicieron una reunión por Teams, si hicieron una reunión por Meet, si hicieron una reunión por Zoom, si quedaron notas, si hicieron un mapa conceptual, bueno, todo ese proceso lo dejan aquí en trazabilidad. ¿Y cómo lo dejan en trazabilidad? Como se los mostraba en la primera sesión, respondiendo, dándole aquí simplemente clic en avanzado y en avanzado, pues venir y adjuntar todo lo que ustedes vayan trabajando y vayan desarrollando, ya sea a nivel de textos, ya sea a nivel de imágenes, ya sea a nivel de archivos adjuntos, todo lo que vayan trabajando, que a la final es lo que les va a permitir construir ese entregable allá en la tarea, que es la que está en la parte final de la plataforma. Es un poquitico más claro, María Camila, ¿te queda? Sí, sí, señor, sí. Inclusive, pues sí, yo también había entendido pues como lo que me había dicho la profesora, pero era como eso, como digamos como el contacto de primera mano. Obviamente es súper entendible el tema de las evidencias y de pues ir mostrando la trazabilidad de lo que de pronto se hable en los momentos en que, no sé, nos reunamos a cuadrar algo, o ir adelantando, pues sí, en relación a lo del diplomado y lo que nos toca pues como hacer. Pero sí, súper entendido, muchísimas gracias. Ahí me disculpan. No, tranquila.
Tranquila, no hay ningún problema, sino que, pues, y me parece que es importante estas preguntas para que todos vayamos teniendo cuál es la dinámica, pero ya el tema de contactabilidad entra es directamente entre ustedes, los que conforman los grupos o equipos de trabajo. Y por eso les decía, en la primera sesión no les decíamos más bien que es de vital importancia que quienes estén en este momento participando en el diplomado estén ya vinculados a un grupo. Si hay alguien que tiene dificultades para vincularse al grupo, para seleccionarlo o algo, nos lo hace saber para mirar cómo lo abordamos y cómo los podemos orientar. Veo que por aquí Carlos Alberto, perdón, Edison primero y luego Carlos Alberto tiene las manitos arriba. Sí, tengo una duda respecto a una de las actividades que vamos a realizar durante el diplomado y es en la escogencia de la asignatura que vamos a desarrollar para escoger el enfoque didáctico. Entonces, yo ahorita escuchaba a la profesora que hablaba de que sean temas que tengan 3 o 4 fases, como los módulos pues, que manejan ciertas asignaturas en los posgrados, por ejemplo. Pero entonces, ¿qué orientación nos podrían dar como para seleccionar esa asignatura que no vaya a tener un contenido tan extenso? Por ejemplo, en lo que venía hablando con mis compañeros del grupo 3, habíamos de pronto planteado la posibilidad de desarrollar derecho de familia, pero el derecho de familia es muy amplio, ¿cierto? Es un universo muy grande de información. Entonces, si uno lo va a reducir como para poderlo desarrollar en 4 etapas, no sería derecho de familia, sino uno de los temas de derecho de familia. Sí, me hago entender con la pregunta. Sí, profe, te haces entender. Y has dicho cosas que son, hemos dicho, son digamos, motivo de una discusión que yo creo que logras generar ya con todo el grupo. Mira, las didácticas activas, como se basan en la problematización, no se trabajan por temas, sino que se trabaja con un enfoque global, con un enfoque abarcativo. Te voy a dar un ejemplo. El ejemplo típico que suelo colocar. Hay una organización o una empresa que está presentando dificultades a nivel financiero, digamos, la tasa de retorno, pues no se queda atrás con respecto a la tasa de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se trata en la unidad número 2, vamos a suponer. Entonces, para que el estudiante trabaje el problema de esa unidad, perdón, número 2, él tiene que saber que es una TIR, una tasa de retorno, él tiene que saber qué es un balance financiero, él tiene que saber X temas. ¿Cuántos temas? Los que estén en la unidad. Cuando yo me refiero a unidad, son a esos elementos en los cuales se divide la asignatura. Entonces, si la asignatura se llama Derecho de Familia, seguramente Derecho de Familia tiene 3, 4 unidades. Unidades, como te digo, son como los diferentes momentos de aprendizaje de la asignatura y cada unidad tiene un tiempo. Entonces, vamos a suponer que la Derecho de Familia tiene 3 unidades. La primera unidad se lleva más o menos unas 5 semanas, en la segunda unidad llevan 4, ya van 9, el resto de la semana se lo va en la tercera unidad porque es la unidad más grande, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vayan a elegir la didáctica, que eso es un proceso de discusión de largo aliento, son 3 semanas por eso, ustedes se tienen que mirar qué temáticas abordan la unidad y por consiguiente, si la didáctica que ustedes piensan trabajar logra abordar esos contenidos temáticos que están ahí. Entonces, si son 8, entonces el problema deberá ser muy grande.
Ay, pero si el problema se debe desarrollar en ocho semanas o en 10 semanas, entonces tengo que trabajar 2 unidades. Sí, es posible, pero nos vamos a concentrar primero en reconocer qué unidades de aprendizaje que tiene la asignatura yo puedo trabajar con la didáctica, que teniendo la revisión yo puedo decir, se ajusta más a una ABP, no, se ajusta más a un reto, se ajusta más a un aprendizaje basado en casos. Estas argumentaciones son las que se tienen que decidir con el equipo y tienen unas razones, y esas razones son las que van a exponer en el foro. Pero sí me hago entender, profe, con respecto a que no son temas los que te deben preocupar, sino un conjunto de temas que están ubicados en una unidad de aprendizaje. ¿Eso quedó claro, profe? Sí, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, si no, Que de hecho, si que no de por hecho el es la, foro di- me sigues preguntando. que de hecho es la dinámica que nosotros ya posteriormente seguimos al momento de digitalizar. Todo parte de la asignatura o curso, se van bajando a módulos o unidades y luego cada módulo o unidad pues finalmente va a estar desarrollado a través de unos temas y luego ya se van agregando todos los otros recursos y todos los otros componentes a la luz de esa eh, experiencia de aprendizaje. Bueno, bueno, para terminar con esa duda que venía, lo que vamos a desarrollar nosotros en este diplomado, eh, ahí ya no importa la cantidad de temas, simplemente esas unidades que se van a tratar de la asignatura. O sea, por ejemplo, o sea, en el caso de nosotros que una posibilidad es derecho de familia, Ajá. vamos a abarcar todo en el diplomado, en las actividades del diplomado, con esa asignatura, que es tan amplia. Sí, pero no vas a trabajar toda la asignatura, Pero profe, no toda la solamente una asignatura. unidad. Una unidad desde esta primera unidad hasta la unidad 4 del diplomado. O sea, la misma unidad los va a ir acompañando a lo largo de todo el diplomado. Una sola unidad de la asignatura. Listo, ya me queda claro, muchas gracias. Con gusto, profe. Estos participantes son muy diferentes, ¿no, profesor Carlos? Ajá, sí, En sí. la corte pasada todos se fueron sin hacer ninguna Una pregunta y ¡fua! pregunta. Y las experiencias fueron muy divertidas, fueron muy chéveres. Ustedes son como más centrados, como no sé si porque generacionalmente los siento más jóvenes, pero tratan de mantener como el control, ¿cierto? Y eso está bien. Quiere decir que son unas personas pues que están ahí como siempre en función de no equivocarse. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Profe, una pregunta adicional como orientación. Sí, Digamos que en lo personal no tengo experiencia docente, ¿cierto? ajá, Nunca he sido profesor. sí, ajá. Eh, y digamos que no sé si Juan Diego y Victoria que están conmigo en el equipo lo han sido, pero bueno, nos iremos conociendo de ahora en adelante para ver qué habilidades y experiencias tenemos. Pero una pregunta es más para ver si me puedes orientar a mí y también pues si mis compañeros les sirve, pues fabuloso y a todos también, ¿cierto? Es que la recomendación es arrancar por definir ese problema, es decir, va a poner un ejemplo financiero. Hay que aplicar una norma y hay una serie de retos, como tú dices, diferentes temáticas, porque una norma financiera tiene muchos elementos que hay que abordar y analizar. Y el problema es cómo aplicarla en una empresa de servicios públicos, por decir cualquier cosa. Listo, yo tengo el problema claro. O sea, el foro inicialmente debiéramos orientarlo primero a definir ese problema que queremos solucionar y que vamos a elegir para solucionar y después elegir la didáctica, el tipo de aprendizaje, ya sea a través del aprendizaje basado en problemas, en casos, en proyectos o retos, o lo ideal es escoger primero la didáctica y después si decimos, bueno, nos gusta la didáctica de aprender a través de retos o a través de Ajá. casos. Y Ujú. ahora sí yo digo, venga, porque yo creo que cualquier didáctica uno podría adaptarla al problema para interiorizar. No sé si mi entendimiento sea adecuado o no, pero ¿cuál es la orientación? Primero definir el problema que queremos
abordar para generar ese movimiento o primero definir el tipo de aprendizaje que queremos utilizar como equipo? ¿Cuál sería la recomendación? Ok, piden muchas respuestas y yo te voy a generar más preguntas. ¿Qué tipo de aprendizajes quisieras promover desde la asignatura que se escoja? Eso marca el punto de partida, más que pensar ya en el problema. Ok, o Conoce sea, las didácticas activas ya para tú sí, poder decir, no voy a arrancar con el problema y después es que miro la didáctica. no he sido Esa es la experto segunda en pregunta. eso, no he sido experto en eso, pero sí en otros escenarios de aprendizaje he vivido con algunas de esas, ¿cierto? Por ejemplo, la de Ajá. casos, la he experimentado en carne propia como estudiante, no como docente, ¿cierto? Y me gustó. Por ejemplo, la de casos a mí me parece que es muy chévere porque son casos reales y uno a través de esos casos resuelve algún problema que se plantee. Entonces, esa, por ejemplo, a mí me gusta mucho, pero pues eso hay que discutirlo con los compañeros. Pero Sí, y hay precisamente que creo, conocer la asignatura, acordate, Carlos, hay que conocer la asignatura, hay que conocer la unidad de aprendizaje, porque eso marca la decisión. Recuerden que así empezó la presentación que les hice, la arquitectura. Ustedes tienen que tomar decisiones, pero no decisiones, no, seguramente eso sale con unos retos, pero nos tenemos que enfrentar entonces a las didácticas, conocerlas, explorarlas, el método, porque cada una de ellas también tiene que pasar el lobito de una manera, la cabrita de otra, el arbustico de otra manera. Entonces, cada didáctica, como tiene su método, tiene su metodología, usted tiene que hacer ese match y poner a conversar. Aquí tengo estas metodologías. Ah, ya las estoy reconociendo aquí. Y aquí tengo la asignatura, la unidad didáctica de esa asignatura. Ah, yo creo que nos podemos ir acá por estas y estas y estas razones. ok, Profe, Ujú. yo, y de todas maneras no perder de vista cuando hacías la socialización del problema mismo que se está planteando en la unidad número 1 del diplomado, Sí, claro. Es la primera pregunta que se que es hace el la primera profe. pregunta que se tiene que hacer. Exactamente. ¿Qué didáctica Ah, me ayudar a movilizar los aprendizajes? No lo, aprendizajes. pues, no lo podemos hacer como por toda la asignatura por el tiempo, ¿cierto? Pero es para toda la asignatura. En la vida real, digamos, lo tenemos que hacer para la asignatura, pero para el diplomado sí ya nos tenemos que concentrar solamente en una unidad porque no alcanzamos, no nos da para más. o sea que pues lo que estoy entendiendo es que la orientación es, bueno, conoce las didácticas, vayan proponiendo asignaturas en el foro y ya tal vez ya cuando tengamos el conocimiento de las didácticas, seguramente todos propondremos alguna asignatura y ahí elegimos, venga, vamos a irnos con esta asignatura y a esa asignatura analicémosle ya con el conocimiento de las didácticas cuál le aplicamos de manera intuitiva o de manera que veamos que sea más eficiente o más útil para lo que queremos lograr en el proceso de aprendizaje. Más o menos. Esa es la vía que Esa es elegiste. la vía. Esa es la vía que elegiste. ¿Es válida? Miremos a ver qué dicen los compañeros. Miremos qué otra vía te proponen ellos, ¿cierto? A lo mejor te dan una sorpresa con respecto a lo que estás pensando. Cálmate, cálmate que vas a tener 3 semanas para ir decantando todo esto. No me pidas respuestas, no nos pidas respuestas tan rápido. No, pero era una orientación para saber por Sí, sí, dónde, como sí, sí, dice, sí. por primero huevo o la gallina. Entonces uno dice, bueno, ¿por dónde arranco? Ay, mejor dicho, que más o menos en esas. Tú sabes, ¿no? Y lo vimos ¿cómo es? En la presentación de las situaciones, o de manera deductiva o de manera inductiva. Muchos de los profesores empezaron de manera deductiva y tuvieron que hacer ¿cierto? Reversar, recular sobre lo ya construido. Y a eso se llama deconstrucción. Y eso es válido, eso es aprender también. Vamos a ver, profe. Daniela. Hola, ¿ya me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, Bueno, tengo una duda, digamos que, profe, en la rúbrica que aparece pues en el Word, Ujú. entonces hay que responder esas preguntas dentro de ese Word. Eso es lo que, o me corrigen. Y también enviar, digamos que una presentación en Canva o en diferentes plataformas.
según lo que nosotros hayamos resuelto, pues según el enfoque y según la asignatura. O Sí, es sea, la presentación, es la presentación. La presentación donde ustedes van a justificar por qué esto, qué criterios eligieron, por qué esa didáctica y no otra. Hay que leer muy bien la actividad. En el foro se construye la evidencia de aprendizaje y esa construcción de la evidencia de aprendizaje está marcada por la actividad. Entonces, digamos que ustedes tienen que ir mirando la actividad, la rúbrica y al mismo tiempo ir construyendo la evidencia de aprendizaje en el foro. Cuando ya la tengan lista, es cuando se va a subir, cuando se va a hacer la entrega. está perfecto. Una pregunta adicional, ¿en la plataforma hay algún espacio colaborativo donde yo pueda colocar el documento e irlo construyendo con el equipo? Total, sí, ¿En dónde? mostrárselo, profe. Cada equipo de manera separada, usted no puede entrar a otro equipo, ni otro equipo a su grupo. Tiene los diferentes foros, hay alrededor de 4 foros, si no estoy mal, 4 o 5 Pero foros. De ahí lo que se quiero Pero decir, lo que eso, quiero pero decir yo es le que entiendo, eso yo le sí. entiendo al profe que de manera colaborativa, digamos que no lo podrían hacer desde el foro como tal. ¿Por qué? Porque pues si ustedes vienen aquí y suben una versión de un documento que vienen y simplemente vienen acá y le dicen responder, pues y repito, ojo con este botoncito de avanzado que es la clave, porque miren que la plataforma siempre abre, es un cuadro de diálogo de texto simple. Vienen aquí avanzado y en avanzado ustedes pueden empezar acá y aquí pueden empezar a construir. Entonces, Carlos se puede marcar aquí de una manera, en un tamaño y puede venir a empezar a generar aquí los aportes. Por aquí puede venir María y María puede venir y hacer sus aportes. Por aquí puede venir Pedro y así sucesivamente. Ustedes pueden venir e ir construyendo un documento, pero ese documento digamos que ustedes lo van cargando, pero que lo puedan editar aquí en línea, que es lo que te estoy entendiendo, para hacerlo ya, todos de manera colaborativa en línea, no lo podrían hacer desde acá. ¿Cuál es mi recomendación? Pues vienen y pueden empezar aquí a hacer sus aportes porque ustedes acá pueden venir y sobre lo que aporté yo hoy, pues tú puedes venir y darle responder a tu compañero y puedes seguir aportando sobre lo que él colocó. Cada aporte yo puedo adjuntar una parte del documento, puedo adjuntar ayudas y todo eso va quedando, digamos, como almacenado de manera anidada, que es como el término y el concepto, las participaciones de cada uno de ustedes. Ya si lo que quieren es colocar un documento en línea y venir y compartirlo y que todos puedan entrar en tiempo real y empezar a editarlo y demás, entonces mi recomendación es a través de sus cuentas de Gmail o a través de sus cuentas de Outlook o de Hotmail, como las tengan, pues digamos que ustedes saben que desde ahí yo sí puedo venir y generar un espacio colaborativo, que es más o menos lo que yo hago desde acá. Yo puedo venir y utilizo OneDrive y en OneDrive genero un espacio, se lo comparto en este caso a mis compañeros y ya de ahí para adelante, pues digamos que ya empiezo a generar como toda la trazabilidad completa. No sé qué estará pasando. Es que pueden enviar, pueden colocar en el foro el enlace del documento colaborativo. Exactamente. Que sea público, digamos, para que nosotros podamos entrar. No hay ningún problema, es válido. Pero Sí. así en el foro, hacer ese ejercicio En línea del digamos, documento, en no. línea del documento, no. Pero sí entregan el enlace y no hay ningún problema. O sea, no hay problema con eso. Entregan el enlace en el foro y van marcando la pauta. Bueno, compañeras, ya hice, qué sé yo, los aportes en el documento para que lo podamos revisar. Para mí es muy bueno. De hecho, yo soy muy defensora del portafolio digital y siempre lo utilizo basado en esas tecnologías, OneDrive o sí, el de Google también me gusta muchísimo. Yo utilizo mucho eso. Yo trabajo con proyectos escriturales con los muchachos y entro a esos enlaces. Entonces, para mí no es un ejercicio absolutamente transparente. La recomendación es quienes tengan Hotmail porque utilizan Outlook o Hotmail, bueno, cualquiera de los dos, por aquí por OneDrive y en OneDrive lo pueden trabajar sin ningún problema.
No sé esto aquí qué estará pasando, pues que me está pidiendo usuario y contraseña. Cargan el documento y desde ese documento, un segundito. Ahí te va a seguir pidiendo cosas porque la seguridad con Microsoft es una cosa No, es que de no locos. me acordaba que le había habilitado el doble factor de autenticación y por eso le estaba pidiendo. Simplemente ustedes vienen aquí a mis filas y en mis filas ustedes pueden crear carpetas o pueden crear de una vez el documento y desde acá simplemente venir y empezar ya todo el proceso colaborativo. Este documento pues simplemente ustedes al final lo comparten, lo pueden compartir por correo, pueden compartir el vínculo y todos siempre se van a dirigir a venir y trabajar en línea ese documento. Sí, no hay ¿Dónde va a estar problema. vinculado? Va a estar vinculado aquí en la plataforma Desde el foro, desde el foro. Y desde correcto. ahí ustedes pueden ir haciendo la trazabilidad y cada uno, como pueden ir y responder sobre lo que el otro compañero aportó, entonces todo va a quedar ahí en una cadena completa de todo ese trabajo colaborativo que ustedes realizaron. Lo pueden realizar, vuelvo y repito, por Gmail o lo pueden realizar por aquí, pues por Hotmail o por Outlook, que es de Microsoft, que son como las dos que tienen esas posibilidades de edición de documentos. Hay otras, pero pues digamos que ya son documentos de texto y eso, ya texto enriquecido como Word y eso, o como documentos, sí, esas son como mis dos recomendaciones. Y lo dejan aquí para trazabilidad de todos y desde ahí van haciendo todos los aportes. Pero si es factible, lo pueden hacer. Ok, gracias. Con gusto, Carlos. Oiga, qué sesión tan animada. La verdad, mire, ya son prácticamente 9:20, 22 y muy, muy animada. Qué buen grupo, chévere, me gusta. Me gusta esa interacción tan fuerte que hay. Invito a quienes se han decidido a interactuar en este espacio que lo hagan. Nos veremos dentro de 3 semanas para dar inicio a la unidad 2. Y en estas 3 semanas, en este lapso que comienza hoy formalmente, vamos a trabajar colaborativamente y van a trabajar sobre los procesos de retroalimentación que vayamos generando. Entonces, a partir de mañana comienzo a visitar los foros. Algunas veces dejo preguntas para que las reflexionen, ¿cierto? Y otros sí ya entro ya al corazón a decirles, bueno, a pilas con esto otro, para que lo vayan precisando. De tal manera que cuando llegue el producto ya yo reconozco realmente cómo van en el proceso y eso, además de facilitar las cosas, le da el rigor académico y la robustez al producto. De lo contrario, sigue siendo un producto aislado que no se sabe cómo se construyó, cómo se llegó a él y mucho menos si tiene ya, digamos, el progreso para llegar a ser evaluado. Ujú. Exacto. Y cualquier duda o novedad, pues digamos que como estamos participando aquí en Teams, este grupo ustedes saben que les queda ahí en el Teams, en chats, por ahí ustedes pueden venir y seguir escribiendo y aquí lo vamos a visualizar todos, o siempre recurran al foro de anuncios del tutor, que en este caso siempre estamos la profe Giovanna y mi persona pendientes de todo lo que va transcurriendo por ahí. Y pues digamos que la profe desde un perfil más pedagógico, didáctico y todo lo demás, y ya si es algún tema técnico, puntual con herramientas, plataformas y eso, pues digamos que ya entro yo a apoyarlos en todo lo que necesiten. Así que cualquier duda, novedad, necesidad, inconsistencia, por favor, siempre háganosla saber para nosotros poder ayudarles Yo pues tengo en una el duda. momento adecuado. Sí, profe Adelante, María María Alejandra. Alejandra. Yo tengo una duda. Lo que pasa es que aquí estoy viendo en el curso que esta primera unidad es hasta el 21 de junio, o sea, en 10 días se termina. Entonces, según entiendo, para ese día es la entrega del producto. No sé si estoy equivocada. Yo creo que los equivocados somos nosotros. No, ¿Qué somos pasó? nosotros porque habíamos colocado como fecha de inicio
la semana pasada, pero como nos tocó mover el primer encuentro sincrónico, que es el día de hoy, yo ya hago las modificaciones en las fechas y a partir de hoy vamos a contar 3 semanas. Quiere decir que eso nos daría para el 2 de julio la entrega como tal del producto. Ah, bueno, muchas gracias. A No, ti por a ti preguntar. muchas gracias por esa claridad, porque sí era importante para todos. Yo ya hago las adecuaciones en las actividades. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la escucha atenta y sobre todo por la participación que ha tenido. Me voy muy contenta, con muchas ganas de leerlos, de ver cómo van avanzando. No, profe, creo que este grupo nos va a dar muy buenas sorpresas. Así es, tal Ayúdense y cual. colabórense. Ajá, tal cual. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz noche, descansen y continuamos en contacto por los diferentes medios. Hasta luego, muchas Muchas gracias. gracias. Hasta Feliz luego. noche. Que estén bien, feliz Gracias. noche. Feliz Hasta noche. luego. Hasta luego.